¿sí? Organización y gestión del tiempo. Una recapitulación de lo visto al todo lo largo del curso, estas 3 clases. Desde la clase uno, desde la clase introductoria, nosotros hemos siempre hablado del modelo por competencias, de cómo se ha instaurado esas, elaboran perfiles para este tipo de puestos, como es el asistente administrativo, definiendo de manera clara y específica el nivel de desarrollo que se necesita para este tipo de puestos. Hablamos de competencias muy importantes, muy básicas, inclusive transversales, competencias muy necesarias que uno ya pensaría que son indispensables. Y franca y honestamente hablando, así lo es. Hemos visto que a lo largo del desarrollo de las funciones y tareas que uno puede tener como asistente administrativo, una de las competencias que van a marcar la diferencia y que van a trascender en nuestro trabajo es justamente nuestra capacidad de mantener la organización y de saber gestionar muy bien el tiempo. Porque tal y como ustedes saben, nosotros tenemos objetivos y metas que cumplir. Cada una de nuestras actividades, funciones, tareas, requerimientos, peticiones y o seguimientos que tenemos que dar están ajustados a un tiempo o fecha de entrega, el famoso deadline, ¿cierto? La fecha límite. Entonces, no estamos exceptos a preguntarnos si es que podemos ser más eficientes, si se podría de una u otra manera incorporar a nuestra gestión alguna técnica o matriz o en su defecto alguna metodología que nos ayude a gestionar mejor nuestro tiempo, porque nos vamos a dar cuenta que en el mundo administrativo, en la gestión de las tareas y funciones, el tiempo se vuelve un factor clave y decisivo a la hora de dar respuesta o resolver cada una de nuestras tareas y pendientes. Entonces, aquí en ITEC, pensando en ello, es que hemos incorporado en la clase, en este curso, toda una sesión pensada en la organización y la gestión del tiempo, porque es clave en el desarrollo de nuestras funciones. Y nos vamos a dar cuenta que hablar del tiempo en el trabajo involucra de una otra manera también hablar del tiempo que yo gestiono en mi vida personal, en mi vida privada, en mi vida familiar, en mi vida en casa o en mi tiempo académico. Es decir, en otras palabras, la forma en la cual ustedes gestionan su tiempo, organizan sus tareas y las distribuyen de tal manera que se cumplan el plazo establecido, la forma en la cual ustedes lo hacen se va a ver reflejado en el mundo laboral en situ, en su entorno laboral. Entonces, no pensemos que solamente yo puedo gestionar mi tiempo y organizarlo en el entorno de trabajo. Nos vamos a dar cuenta que uno ya lo viene haciendo desde casa, pero que quizás no sigue estrictamente una metodología o una técnica. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que antes de aprender la técnica que hoy les voy a presentar, antes de aprender la metodología, la matriz que hoy vamos a ver, quiero que nos tomemos unos minutos para justamente reflexionar cómo yo estoy manejando mi tiempo, cómo yo creo que estoy gestionando mis tareas, cumplo o no cumplo con mis fechas de entrega. O quizás en esta reflexión me doy cuenta que existen algunas oportunidades de mejora. Quizás identifico que tiendo a la procrastinación. Y todos conocemos que la procrastinación, pues, es el precursor de una mala práctica en la vida personal y que si no se corrige a tiempo, se puede llevar a la vida laboral y claro está
que esto en una organización, en una empresa, no va a ser tolerado porque no está bien visto, es una pérdida de una otra manera de dinero. El tiempo en la organización es clave porque se puede traducir a pérdida de dinero. Y lo vamos a identificar cuando en algún momento ustedes evalúen o analicen o trabajen los famosos KPIs. No es mentira, si ustedes analizan las fórmulas, se van a dar cuenta que el tiempo en el entorno laboral se puede traducir a la pérdida de dinero. Entonces, por eso es que los reclutadores, las áreas de recursos humanos, los analistas de gestión del talento, se esmeran mucho en armar un perfil del puesto para seleccionar al candidato idóneo que ya conozca técnicas, que sepa gestionar el tiempo, que sepa cómo resolver varias tareas de manera simultánea a fin de cumplir con las fechas de entrega, ¿sí? Entonces, la manera en la cual ustedes gestionan su tiempo, las técnicas que utilizan, las estrategias que emplean, son clave para el buen desempeño de sus tareas. Si no hay un control, no hay un orden lógico, y si, embargo, uno da paso a la improvisación, es muy probable que caiga en el error o en la pérdida de tiempo o en el mal uso del tiempo. Nos vamos a dar cuenta que puede que uno utilice el tiempo de manera productiva o de repente estoy empleando mucho tiempo en actividades que quizás no deberían eh, ocuparme tanto tiempo de mi día, de mi agenda, y por el contrario quizás podría delegar, podría postergar o simplemente ya no realizar. ¿Cuál es la clave, chicos? Primero, que ustedes tomen conciencia. ¿Cómo gestiono mi tiempo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Para qué? Porque hasta a través de esta toma de conciencia, ustedes van a poder discernir si efectivamente la forma en la cual están llevando el control de sus tareas, de sus actividades, es correcta o no. O en su defecto, si es la más eficiente o no. Yo creo que aquí todos estamos para aprender y para mejorar, incluyéndome a mí. Yo aprendo de ustedes y sé que viceversa. Ya saben, por eso es que el chat es tan valioso en estos espacios de aprendizaje, porque es el medio a través del cual nosotros estamos en un feedback constante y ninguna duda queda suelta. Entonces, partimos de la toma de conciencia. ¿Cómo gestiono mi tiempo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Tengo una agenda? ¿No tengo una agenda? ¿Sé llevar una agenda? ¿Cómo gestiono mis tareas? ¿Tengo un cronograma de trabajo? ¿Tengo enlistada cuáles son mis funciones? ¿Cuáles son mis pendientes? ¿Tengo conocimiento de cuáles son las fechas de entrega? ¿He organizado mis tareas de tal manera que cumpla con todo ello? Trabajo bajo un calendario, manejo un planner, ¿por qué no? Y si no lo hago, ¿por qué no lo hago? Todo forma parte de la toma de conciencia, porque no van a poder aplicar la técnica, la matriz o el método si es que no soy consciente de que me va a servir, si es que no soy consciente de que esa técnica, ese método me va a ayudar. Si simplemente lo ejecuto porque me dijeron que es bueno, no va a tener el mismo efecto, el mismo impacto positivo en mi trabajo que si yo lo hago de forma consciente y a sabiendas de que me va a ayudar a mejorar. Porque si yo soy consciente de mi desempeño, mañana más tarde, cuando entre a trabajar o cuando me toque pasar por una evaluación de desempeño, no voy a tener ningún problema, no voy a estar en aprietos ni tenso o tensa, porque yo ya sé monitorearme, sé tomar conciencia de mí mismo, sé autoevaluarme de manera crítica y bajo ese mismo principio lógico tengo la habilidad de armar una estrategia que me permita resolver todas mis tareas dentro del tiempo que me han designado. Y para eso es, y para eso es justamente la gestión y organización del tiempo, para que me permitan a mí, como asistente administrativo, cumplir todas mis tareas y funciones dentro del tiempo establecido. Entonces, de otra manera, lo que queremos hoy, el objetivo de nuestra clase de hoy será, primero, que ustedes comprendan por qué es importante organizar
y gestionar el tiempo en el entorno laboral. Se van a dar cuenta a medida vayamos avanzando que esto de aquí se convierte de una otra manera en la piedra angular, en el pilar, en la base de toda mi gestión, de todo mi desempeño, de todo mi quehacer dentro de mi puesto, dentro de mis funciones y con mis responsabilidades con la empresa. Y es justamente lo que están buscando los empleadores, es justamente lo que están buscando los de recursos humanos y es justamente lo que van a medir y en función a eso te van a evaluar. Y nosotros necesitamos saber cómo nos van a evaluar y desde ya, desde el día cero, estar preparados o preparadas para dar un buen desempeño bajo los mejores niveles de productividad, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer hoy, además de comprender la importancia, es aprender a gestionar el tiempo y organizar mis tareas desde la matriz de Eisenhower. Puede que alguno de ustedes ya la conozca y otros no, no se preocupen. Vamos a ver hoy la teoría sobre qué trata la matriz, cómo debe estar estructurada, qué significa cada cuadrante y después de ver la teoría, vamos a ver dos casos prácticos donde ustedes van a aplicar aquí mismo en clase la matriz en función a los casos que les voy a plantear y a través del chat me van a brindar sus respuestas y en vivo vamos a hacer un feedback. Recuerden, este es el espacio para equivocarse. Este es el espacio para equivocarse, para aprender, para reformular, para volver a preguntar hasta que nos quede claro, ¿sí? Lo ideal es que ustedes hoy aprendan esta matriz y logren identificar efectivamente si es que esta matriz les puede ayudar, se adapta a su estilo organizativo o quizás no, ¿sí? Ya ustedes lo dirán y ustedes lo van a analizar y lo vamos a poder concluir juntos, ¿ok? Otra de las cosas que vamos a ver hoy es también cuáles son esas herramientas digitales que existen hoy en la web, en el navegador, en el internet, que muchas de ellas son gratuitas, que nos pueden ayudar a planificar y justamente a controlar nuestras actividades. Quizás si no somos de anotar, no somos mucho de agendas físicas, ya no tenemos práctica al escribir a mano, conozco personas que son casi nativos digitales y todo lo manejan de manera virtual, quédense porque al final vamos a ver cuáles son estas herramientas digitales, vamos a ver un poco de su funcionamiento, espero que sí nos dé el tiempo para ver la profundidad. De igual manera, lo vamos a continuar en la clase que viene, que es justamente dedicada única y enteramente a herramientas digitales, herramientas de la nube e inteligencia artificial. Y por último, lo que queremos en ITEC siempre es la mejora de ustedes, los alumnos, pero ya saben, una parte la damos nosotros, depende de nosotros como ITEC, del docente, pero la otra parte depende de ustedes, de cuánto tiempo le dediquen a practicar todo ello que estamos viendo aquí. Y si pueden practicar conmigo en clase en vivo, muchísimo mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de una u otra manera, si ustedes lo incorporan, puede ayudarles a aumentar su productividad. Se van a dar cuenta que los números van a hablar por sí solos. Y si lo logran incorporar de manera consciente y lo trasladen a su vida personal, muy probablemente aquellas tareas pendientes, proyectos, libros por leer, ideas por generar o desarrollar que estuvieron en stand-by, que estuvieron pendientes, van a empezar a desarrollarse y ejecutarse de manera paulatina. ¿Sí? La idea es que ustedes logren incorporar estas buenas prácticas y de esta manera desarrollar las competencias que el mercado laboral nos está solicitando como asistentes administrativos. Ese es el objetivo del día de hoy, ¿sí? Así que espero su participación y claro que sí, hoy vamos a activarnos en estos primeros minutos con una pequeña dinámica, ¿sí? Vamos a analizar nuevamente, todo parte de la toma de conciencia. Si yo soy consciente de cuáles son mis habilidades, cuáles son mis debilidades, mis oportunidades, mis, ¿por qué no? Oportunidades de mejora,
voy a poder tener mayor capacidad de discernir qué estrategias debo tomar para mejorar, ¿sí? Y qué estrategias debo tomar para dejar aquello que me está robando el tiempo. El tiempo en el entorno laboral es oro, entonces hay que tomar conciencia de ello. Y en la vida personal también, ya se van a dar cuenta, ¿sí? Así que para comenzar con esta dinámica, les pido por favor que escaneen el código QR que tienen en pantalla, ¿sí? Porque vamos a resolver juntos esta pregunta, vamos a debatir, ¿sí? Quiero que por favor me comenten, que hagamos juntos este análisis, esta toma de conciencia, este proceso reflexivo, porque no una reflexión introspectiva para aquellos que tienen más práctica con este proceso, porque quiero que analicemos qué actividades o qué situaciones sienten ustedes que son las que de una u otra manera les hacen perder más el tiempo, ya sea que aún no trabajen y estén estudiando, o ya sea que ya se encuentran laborando, pero consideran que aún no están dando ese 100% que podrían estar desarrollando, ¿sí? Por favor, ingresen al QR que tienen ahí en pantalla. Para los que no tienen acceso a través del teléfono, les he dejado aquí en el chat el enlace para poder ingresar justamente al Padlet y me puedan brindar sus respuestas. Y aquí lo tienen. Este es el Padlet para aquellos que no conocían la herramienta. No se preocupen, es una herramienta muy intuitiva, muy fácil de abordar, de ejecutar. Aquí en la parte superior derecha pueden ustedes loguearse, ingresar con una cuenta, si es que así lo desean. De lo contrario, pueden ingresar en modo invitado, ¿sí? No es necesario que se logueen estrictamente hablando. Entonces, es importante que ustedes también, si van a ingresar, ¿me logran escuchar, por favor? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, ahora sí. Gracias, Juan José. Muy amable, sí, disculpen. Ahora sí, les decía, los que no desean iniciar una sesión estrictamente hablando, pueden aquí ir al más, que están viendo aquí en mi pantalla, al momento de escribir su publicación, su respuesta, pedirles por favor que dejen su nombre para hacer la interacción más amena, para hacer la interacción más dinámica, ¿sí? Les doy por favor un par de minutitos para que puedan dejarme sus respuestas. Recuerden, la pregunta es, ¿qué actividad o situaciones sienten ustedes que de una otra manera les hacen perder más el tiempo? Porque hay que ser conscientes. De una u otra manera nosotros sabemos cuáles son estas actividades que de una u otra manera nos sacan de foco de atención, que nos desvinculan con lo verdaderamente importante, que nos hacen dejar de hacer lo que estamos haciendo, ¿vale? La redundancia, que nos sacan de nuestra tarea y desvían nuestra atención. Nos vamos por la tangente, tomamos minutos que quizás no teníamos contemplados gastar en una actividad que no era necesariamente importante en ese momento, pero que sin embargo ya nos obligó a reducir el tiempo que teníamos destinado para ejecutar una tarea y lo destinamos quizás en tiempo de ocio. Y tal y como lo están indicando aquí en el pad de sus compañeros, muchísimas gracias Juan José, es claro y directo, nos pone pues el celular y la televisión,
Muchas gracias, sí. Los elementos tecnológicos, ¿no? El gadget, el famoso smartphone, muy útil, sí, una herramienta casi ahora vital, se ha convertido en algunos casos como una extensión de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero así como nos ayuda y nos permite acceder a la información, también se puede convertir en un limitante. Claro está que todo va a depender de la forma en la cual uno lo utilice. Es decir, todo va a depender de la forma en la cual yo utilizo mi teléfono, cuántas horas estoy utilizando mi teléfono. Si es un empleo del teléfono de manera productiva, ya sea en la elaboración de textos, en la búsqueda de información, de investigación, de análisis, no creería yo que es una pérdida de tiempo, pero si consideramos que nos jalan las redes sociales, estamos 3, 4, 5, 6 horas del día en las redes sociales, ahí yo les invito a reconsiderar y replantearse, ¿efectivamente el celular me está ayudando o no? O, o estrictamente hablando, ¿las redes sociales me están ayudando a avanzar o no? ¿Me están distrayendo, me están sacando de mi meta o no? Y para tenerlo más claro, en este momento, al mirar la clase, ¿me están escuchando a mí o están utilizando su teléfono? ¿Me están escuchando a mí o mientras corre la clase están haciendo el famoso scroll infinito en las redes sociales? Y miren, quizás así están destinando tiempo valioso para su proceso formativo porque la reflexión forma parte del proceso educativo. No puedo yo mejorar si no me autoanalizo, si no me autoevalúo y de manera consciente y crítica emito un juicio de valor, tal y como lo están haciendo sus compañeros en el Padlet. Eso, más allá de indicarme si tengo problemas para controlar mi uso de redes sociales, también responde a cuán comprometido estoy con mi proceso formativo, porque al final es para ustedes. Al final esta clase es para ustedes y TEC lo ofrece de manera gratuita, pero solo servirá para aquellos que de verdad lo utilizan y someten a la práctica todos y cada uno de los segmentos que proponemos aquí. Entonces sí, yo les invito, anímense a escribirlo, ya sea por el Padlet, ya sea por el chat, aquellos que no pudieron ingresar. La idea es que fomenten ustedes esta reflexión, esta autocrítica, tal y como lo comenta Juan José y nos dice la televisión. Claro que sí, habría que ver qué tipo de contenido es. Doménica, muy buenas tardes, nos comenta, yo siento que si pasara menos tiempo en el celular, podría realizar más actividades y enfocarme en cosas más productivas. Muchas gracias, Doménica. Aprecio muchísimo tu honestidad. Es justamente a lo que uno se refiere cuando habla de toma de conciencia. Es ser honesto contigo mismo, contigo misma. Y decir, tal y como lo hace su compañera, en qué puedo mejorar, en qué estoy fallando, en qué siento que no estoy aprovechando mi tiempo, porque al final uno se da cuenta. Miren, estamos acabando el 2025. Haga un análisis. ¿Cumplí con todas mis metas y objetivos? ¿Logré aquello que me propuse el diciembre del año pasado o en enero de este año? Después de todos estos meses, ¿estoy donde quería o donde me propuse llegar? ¿Cumplí mis objetivos, mis metas? Todo parte de ahí. Eso es la toma de conciencia. Ese es el análisis, el pensamiento crítico. Entonces sí, es bueno ejercitarlo, el pensamiento lógico, crítico, porque lo vamos a necesitar y lo vamos a utilizar en nuestro lugar de trabajo, en el momento de la ejecución de nuestras tareas y funciones. Entonces sí, tal y como nos dice Doménica, si controlamos mejor aquello que nos está haciendo perder el foco de atención en lo que verdaderamente es importante, hay que tomar cartas en el asunto. Si ya reconozco que es el teléfono, quizás las redes sociales o algún videojuego, porque existen tantos videojuegos en el smartphone que también se ha convertido en un
en una forma de drenar nuestro tiempo vital, existen maneras de controlarlo. Para darles un ejemplo, existen aplicaciones que vienen ya instalados de manera predeterminada en nuestro teléfono, o quizás existen aplicaciones en el App Store o en el Play Store que nos ayudan a controlar el tiempo de uso de ciertas aplicaciones en nuestro teléfono. Y de esa manera ustedes, si consideran que de manera consciente, de manera despierta, no pueden controlar el uso de estas redes, pueden recurrir a estas aplicaciones. En la gran mayoría son gratuitas porque la gran mayoría vienen instaladas de manera predeterminada en el teléfono, pero si no, yo les recomiendo analizar si es conveniente ya empezar a utilizarlo para controlar así de manera ya fuerte, tangible, a rajatabla, como dicen, el tiempo de redes sociales o el tiempo de videojuegos, porque te va a permitir a ti seleccionar cuál es el tiempo de uso que le quieres destinar a cada red social. De repente a Instagram le doy 1 hora al día, a TikTok le doy, como sé que es la más propensa a esta tendencia del scroll infinito, de repente le doy solo media hora al día, va a depender de cómo tenga yo mis tiempos, pero lo importante es que ustedes tomen el control de su vida, tomen el control de su tiempo. Y lo importante es que lo hagan de manera consciente. De lo contrario, pues cuando mañana más tarde se den cuenta, no quisiera yo que sea muy tarde, sí, que ya eh, la oportunidad se les haya ido o se les haya escurrido entre los dedos. Entonces, mucho ojo con ello. Yo les recomiendo buscar estos aplicativos para controlar mejor. Y lo saben que lo bueno es que si ustedes se designan, por ejemplo, designan 1 hora a Instagram al día, cuando ya cuenta que exactamente se cumplió 1 hora, automáticamente la aplicación apaga, perdón, sí, apaga de una otra manera, suspende o bloquea la red social, en este caso Instagram, y ya no la puedes abrir. De esta manera, utilizando una técnica cognitivo-conductual que es el castigo, te ayuda a ti a corregir esa conducta que quieres modificar, porque estamos tratando de modificar una conducta que de manera consciente quizás nos cuesta. Entonces, estas herramientas digitales les pueden ayudar a controlar el tiempo de uso de las redes o de los juegos en el celular. Gracias, Doménica. Sandra, buenas tardes, muchas gracias. Nos dice de igual manera el celular. Y aquí, bueno, no nos colocó su nombre, pero concuerda con el celular, sí. Entonces, ya identificado el mal, podemos implementar la cura, ¿sí? Tenemos que comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque ya sea que estemos trabajando en un lugar, en una organización o no, corregirlo va a ser muy provechoso para ustedes. Van a tener más tiempo para revisar los videos de sus clases, van a tener tiempo para revisar el material adicional que se les va a dar la siguiente clase, van a tener tiempo de revisar las referencias bibliográficas, de profundizar más en los términos y definiciones de la administración, van a poder leer a Chavenato, van a poder leer a Marta Ales, autores que hemos mencionado aquí en el curso. Entonces, se van a dar cuenta que ese tiempo mal usado, mal gastado, se va a poder aprovechar verdaderamente en lo que es importante. ¿Y qué es lo importante ahora? Su proceso formativo, su formación continua, el desarrollo de sus competencias y habilidades para que mañana sean el asistente administrativo que el mercado laboral espera. Entonces sí, depende de ustedes, pero para eso hay que ser conscientes. Muchas gracias a las 4 personas que me han dado su feedback. Les agradezco muchísimo y los felicito porque han dado el primer paso para mejorar y para seguir desarrollándose de manera profesional. Entonces, dicho esto, vamos a ver un poquito más de teoría y quiero que juntos veamos esta pregunta. ¿Qué es la gestión del tiempo? Bien, de acuerdo a Allen en el 2001, la gestión del tiempo es el proceso de planificar y de controlar de manera, mira aquí,
consciente el tiempo dedicado a actividades específicas. ¿Para qué? Para aumentar la eficacia, para aumentar la eficiencia y nuestra productividad. No lo digo yo, lo dice Allen en el 2001. Miren ustedes estos dos verbos clave y a ver si recuerdan a qué se parece. Planificar y controlar. Estos dos verbos, ¿de qué formaban parte? ¿Recuerdan? Lo vimos en la primera clase, en la clase introductoria. Justamente aquí, la gestión del tiempo es el proceso de planificar y controlar. Recuerdan, estos dos de aquí forman parte de los 4 pilares de la administración. Los 4 pilares lo van a ver en casi todos los procesos administrativos, porque involucra ser consciente de cómo estoy ejecutando mis tareas, mis funciones y cómo repercuten en el flujo del proceso de mi área o puesto de trabajo. Entonces yo tengo que ser consciente de cómo estoy distribuyendo las tareas, en qué tiempo las estoy ejecutando, para así asegurar de manera eficaz y eficiente los buenos niveles de productividad, ya sea de mi productividad o la productividad del puesto o la productividad del área. Entonces, ¿por qué es crucial? ¿Por qué es crucial el trabajo administrativo? Primero, porque nos va a ayudar a realizar múltiples tareas varias de manera simultánea. Si yo controlo bien mis tiempos, distribuyo de manera lógica y estratégica mis funciones, tareas o pendientes en las 8 horas al día que tengo de trabajo, voy a ser eficiente, voy a reducir mi margen de error, no voy a tener aplazamientos, no voy a tener faltas y definitivamente mi jefe o el área, recursos humanos, los que me van a evaluar, van a darse cuenta que estoy cumpliendo con los objetivos y si mi meta es buscar la estabilidad laboral en ese puesto o mañana más tarde apuntar hacia el crecimiento como línea de carrera o línea de sucesión, pues voy a tenerlo más seguro, voy a estar más segura de que lo voy a poder alcanzar, porque día a día estoy trabajando bajo buenos criterios de calidad y productividad que me van a permitir dar mi mejor desempeño posible. Ahora, ¿por qué es importante también saber gestionar y controlar nuestro tiempo, gestionar nuestras tareas y funciones? Porque en algunos casos, nosotros como asistentes administrativos vamos a estar sometidos a cierta presión. ¿Por qué? No es una presión ejercida de manera, digamos, rígida directamente por el jefe por un tema personal hacia nosotros, sino porque muchas veces es que nosotros nos tenemos que adaptar, surge una nueva vicisitud, surge una auditoría, surge algún contratiempo o surge un nuevo requerimiento adicional o existe una sobrecarga de trabajo en el área, vamos a tener que adaptarnos, sí, ir a la marcha de nuestras tareas bajo esta presión, porque lo que nos van a exigir siempre son resultados. Y estos resultados deben de ser entregados dentro del plazo establecido. Nosotros, desde un inicio, trabajamos bajo un plan, ¿cierto? Probablemente en algunas empresas ya, si los que están trabajando ya en estas fechas, ya tienen elaborado el plan de trabajo para el 2026 o ya tienen elaborado el cronograma o el flujo, proceso de trabajo, la distribución de tareas bien desarrollado para el primer trimestre del 2026. Las organizaciones trabajan como organismos vivientes y la anticipación a lo que va a ocurrir es justamente una de las pensamientos estratégicos, una de las formas estratégicas bajo las cuales nos regimos para poder cumplir con todo lo que se propone en la organización. Entonces sí, si yo trabajo de manera ordenada, organizada, desde ya,
conozco cuál es el plan de trabajo de mi área, ya sé cuáles son los procesos que debo dar seguimiento, continuidad en lo que queda del año o en el mes que viene, efectivamente voy a poder cumplir con todas mis metas dentro del plazo que me han establecido porque incorporé técnicas y métodos que me ayudaron a gestionarlo sin dejar de lado mis pendientes o tareas que tienen fecha de entrega en diciembre. Entonces, nos va a ayudar muchísimo y también porque de una u otra manera esta gestión, esta coordinación, esta organización nos va a permitir coordinar de manera eficiente con todos los actores internos y externos de la empresa. Para yo poder establecer un tiempo de entrega, para yo poder cumplir con los plazos establecidos, yo tengo que comunicarme, gestionar, coordinar con todos aquellos involucrados en el proceso y de esta manera llevarlo a cabo y entregarlo de la mejor manera. Entonces, vamos a tener que siempre estar pendientes de esta coordinación, porque gestionar es coordinar, coordinar, conversar, comunicar, prever, sustituir, adaptar. Eso es gestionar, eso es coordinar. Entonces, eso involucra que yo también establezca algún proceso comunicativo con algún otro trabajador de la empresa, algún compañero, y de esta manera no descuidar los objetivos y metas, ya sea de mi puesto o de mi área. Entonces, ya teniendo claro esta primera parte, ¿sí? Quiero que por favor alguien me comente si es que hay alguna duda, si es que hay alguna consulta, si es que por ahí hay alguna inquietud, o alguien nos desea comentar un caso, todo es bienvenido, ¿sí? De lo contrario, manito arriba para confirmar. Muchísimas gracias, Sandra. Me confirman, por favor, si todo ha quedado claro para poder ya empezar con esta parte. Gracias, Doménica, Jessica, Ronald. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a ir ya ahora sí de lleno. Por favor, presten mucha atención y si hay dudas o quieren que me detenga para explicar nuevamente algún concepto, una idea, por favor me avisan que con gusto aquí les vamos a dar todas las facilidades, porque lo que queremos es que ustedes se lleven procesos educativos ricos, ¿sí? Y uno de ellos es justamente la matriz de Eisenhower. Una técnica básica, sí, es simple, es muy básica, pero muy poderosa, muy eficiente y muy productiva si es que lo sabemos aplicar bien. ¿Por qué? Miren, puede que la técnica o las técnicas o métodos que existen hoy en día en el mundo, porque son muchas, sean muy buenas. He conocido personas que manejan un amplio catálogo de técnicas, métodos, tienen 3, 4, 5 suscripciones de licencias en diferentes plataformas web, manejan 2, 3, 4, 5 agendas, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la toma de conciencia, si el pensamiento lógico, crítico o estratégico no es el correcto? La técnica no va a funcionar. Y aquí les explico por qué. Nosotros tenemos que, de una u otra manera, sí o sí, como asistentes administrativos, acostumbrarnos a tener, ya sea escrito de manera física o virtual, digital, nuestra lista de tareas o actividades o pendientes. Es decir, en otras palabras, tener claro qué es lo que tengo que hacer y para cuándo se tiene que tener listo. Ese es lo mínimo que un asistente debe manejar, ya sea en Word, Excel, en Canva, Asana, Notion, whatever, la herramienta que ustedes deseen o ya sea en papel, pero sí o sí tenemos que acostumbrarnos, y esto va para todos, a tener enlistado todas mis tareas y pendientes y llevar un orden, llevar un registro, porque esa es la base para que toda técnica de gestión y organización funcione. Porque si yo no sé qué es lo que tengo que hacer, ¿qué es lo que voy a colocar en la matriz? ¿Cierto? Parece lógico, pero hay personas que no tienen el hábito de escribir o tener mapeado, organizado, enlistado qué son las cosas que hay que hacer.
Y para que esta matriz, particularmente la matriz de Eisenhower, para que esta matriz funcione, ustedes primero deben ya tener la lista de cosas por hacer y, si es posible, la fecha de entrega o la fecha estimada de presentación o el flujo del proceso, si es por fases, cuáles son las fases y cuáles son los tiempos de cada fase. Va a depender del caso. Ya más adelante vamos a trabajar con casos más específicos para que se entienda mejor esta idea. Pero lo que quiero que quede claro es que esta matriz va a funcionar siempre y cuando ustedes tengan mapeado qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque esta matriz va a ayudar mucho a aquellas personas que tienen bastantes tareas por hacer, ¿sí? Pero que a veces no saben por dónde empezar. Ahí entra esta matriz. Quizás es el caso de muchos de ustedes. Esta matriz fue creada por el expresidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, ¿sí? Esta herramienta fue creada por él con la finalidad de ayudarnos a tomar decisiones rápidas y sobre todo decisiones efectivas. Pero nuevamente, esta matriz está orientada a tomar decisiones rápidas y efectivas sobre lo que hay que hacer, ¿sí? Ya tengo que tenerlo mapeado para yo discernir qué es lo que tengo que hacer ahora, qué es lo que puedo dejar para después, qué son las cosas que yo podría delegar y cuáles son las actividades que yo tengo quizás mapeado en listado, pero que simplemente no es necesario hacer. A veces nos sucede que enlistamos muchas cosas, tenemos una lista de 20, 30, 40 cosas, pero ya sea que una actividad esté relacionada con otra y se pueda sintetizar y concretizar en una sola, o en su defecto, puede ser que yo enliste una tarea, le estoy dando un grado de prioridad o importancia que quizás no amerita. Y ya lo vamos a ver en los casos que vamos a presentarles a continuación. Pero quiero que entiendan que esta es la idea, esa es la finalidad de esta matriz. Es básico, sí, pero es muy poderoso si lo sabemos utilizar muy bien y nos va a servir en cualquier ámbito, del ámbito personal, laboral, académico, ¿por qué no financiero? Y va a depender mucho de ustedes, ¿sí? ¿De cuál? De mi pensamiento lógico, mi pensamiento crítico y de mi pensamiento estratégico, porque al final es una estrategia. Ustedes les dan la lista de tareas, les dan el nivel de prioridad, les dan la fecha de entrega y ya depende de ustedes cómo lo van a ejecutar, sí o no. Ya depende de cada uno. Algunos preferirán trabajar por fechas, otros por nivel de complejidad, otros por nivel de atención, o si son reuniones, cómo las agrupo para que de una u otra manera me ocupe menos tiempo, etcétera, etcétera. Ustedes como asistentes administrativos todo el tiempo van a estar elaborando estrategias, formas de tomar decisiones eficientes que les ayude a tomar decisiones rápidas y que de esta manera puedan cumplir todo aquello con lo que se han propuesto realizar o que sí o sí tienen que cumplir. Para eso es esta matriz, ¿ok? Y miren, está aquí, justamente, esta es la matriz. No es muy grande, no es muy compleja, es prácticamente un cuadrante, ¿sí? El eje Y, el eje Z, sí, el eje X, perdón. Y lo que busca aquí Eisenhower con esta matriz es ayudarnos a discernir dos cosas. Primero, entre lo que es importante y lo que no es importante, y entre lo que es urgente y lo que no es urgente. Nos vamos a dar cuenta que es muy distinto. Una cosa puede ser importante, pero no urgente. Así como una cosa puede ser urgente, pero no importante. Y ahora, ¿cómo está establecido este cuadrante? Miren, tenemos justamente 4 casillas. La primera, en este primer cuadrante, Eisenhower ubica a todas y aquellas actividades, tareas, funciones o pendientes que son
importantes y que son urgentes. Todo aquello que es importante y urgente irá aquí, en el cuadrante número 1. En el cuadrante hacer ahora, que aquí le hemos puesto hacer. Hacer ahora mismo o simplemente hacer es todo aquello que es importante y que es urgente, ¿sí? Sí o sí. Ahora, en el cuadrante número 2, vamos a colocar aquellas funciones que son importantes, pero que no son urgentes. Aquí Eisenhower nos dice, si ya estamos ocupados ahora en lo que es urgente e importante, aquí en este cuadrante tocará colocar aquello que no lo es, que no es urgente, pero es importante y que por lo tanto podemos planificar o decidir cuándo lo queremos hacer, ¿sí? Porque recuerden, ahorita estamos ocupados con todas estas actividades. Ya tenemos de repente destinado 1 o 2 horas, las que siguen, para trabajar lo que es urgente e importante. Perfecto. Pero nos vamos a dar cuenta que en la lista de actividades que tenemos hay tareas que son importantes también, sí, pero la fecha de entrega quizás no es pronta. Entonces se convierte en algo no urgente. Por lo tanto, Eisenhower aquí nos dice que nosotros tenemos la posibilidad de decidir cuándo lo queremos hacer y por lo tanto podemos planificarlo en una agenda, un calendario, etcétera, la fecha en la cual lo vamos a ejecutar, ¿sí? Este cuadrante es el llamado decidir, porque nosotros vamos a decidir cuándo hacerlo, ¿sí? Muy bien. En el cuadrante número 3 tenemos aquello que es urgente. Miren aquí la diferencia. Esto de aquí es urgente, tenemos algo urgente que realizar, pero que no es importante. Es decir, no es importante o estrictamente necesario que yo lo haga. Entonces es algo urgente, pero yo ya estoy ocupada con esto de aquí. Yo ya no puedo partirme en dos, ¿cierto? Para poder gestionar todo a la vez, pero sin morir en el intento, sin estresarme, Eisenhower nos dice, no te preocupes, concéntrate en esto de aquí y si es urgente, puedes delegar. Tenemos equipos de trabajo, tenemos colegas, tenemos gente que nos apoya, que nos puede brindar soporte y a los cuales podemos recurrir. Si yo ya estoy ocupada con esto de aquí, pero es algo urgente que responder, pero no necesariamente yo lo tengo que hacer, puedo decirle a alguien que me apoye, puedo delegar todo aquello que puedo delegar, que puedo decir a alguien más que me ayude, efectivamente ahí estamos, miren, de paso estamos fortaleciendo nuestra competencia de trabajo en equipo. Así que esto no está fuera del marco laboral, del marco de la gestión del talento humano. Esto forma parte del modelo de competencias también. Entonces, aprendamos a delegar, ¿sí? Y por último, en el último cuadrante, en el cuadrante número 4, Eisenhower nos dice, aquí vamos a colocar aquello que no es urgente y que no es importante. Pero Eisenhower dice, ok, si ya tengo lo más importante aquí, que es urgente, ya tengo planificado lo que voy a hacer mañana, ya me ayudaron con aquello que era simple de hacer y que no necesitaban de mí, ok, aquí voy a ir con aquellas cosas que quizás no es necesario realizar, porque por lógica Eisenhower dice, si no es importante para el puesto, para el área, no forma parte de mis funciones vitales, no forma parte de mis tareas básicas y necesarias y vitales, y a la vez no es algo urgente, entonces Eisenhower nos dice, elimínalo. Ahí estás detectando aquellas actividades o funciones que quizás ocupaban espacio en tu lista, en tu agenda, y quizás no eran necesario realizar. Entonces sí,
Por eso es importante el pensamiento crítico, pensamiento lógico, el pensamiento estratégico. Si yo ya sé que es algo que no es importante y no es urgente, Eisenhower nos dice elimínalo, ¿sí? Pero ojo aquí, y aquí viene algo muy importante también. Se han dado cuenta que esta matriz va a funcionar muy bien siempre y cuando yo sepa discernir si de mi lista de tareas por hacer, cuáles son aquellas importantes y cuáles son aquellas urgentes. Si yo no sé discernir o diferenciar entre lo urgente, no urgente o importante, no importante, la matriz no me va a ayudar. Por eso es que se tiene que practicar, chicos y chicas. La teoría llega hasta un punto. La teoría puede ser muy buena, la técnica puede ser aplicada, miren, ha sido aplicado por un presidente de Estados Unidos, creado por un presidente de Estados Unidos con una tarea, con una lista de tareas muy amplia. Nuevamente, la técnica puede ser muy buena, pero si ustedes no entrenan ese pensamiento lógico, estratégico, crítico, les va a ser difícil discernir entre aquello que es importante o no y entre aquello que es urgente o no. Por eso, ahora, por favor, quiero que prestemos atención a este ejemplo que les voy a presentar, porque de esta manera ustedes van a comprender mejor cómo es que se deben distribuir aquellas funciones o tareas de acuerdo a esta matriz, ¿ok? Tal y como hemos visto, en el eje horizontal de izquierda a derecha está lo urgente y lo no urgente, y en el eje vertical de arriba a abajo está aquello que es importante y que no es importante. ¿Por qué es importante que ustedes puedan discernir y diferenciar entre ambos? Porque muchas veces aquellas tareas que aparentemente son urgentes, muchas veces no lo son. Y así como aquellas que parecen ser importantes, muchas veces no lo son. Entonces ahí tenemos que estar ojo con la idea porque de repente es más lo que hay por eliminar y no nos damos cuenta. Estamos gastando el tiempo también en algo que no vale la pena. Ahora, ojo aquí, las tareas urgentes, como dice el término de la palabra urgente, son todas aquellas que requieren atención inmediata. Por ejemplo, si me han pedido realizar un informe con fecha límite hoy, por lógica, eso se convierte automáticamente en algo urgente, ¿cierto? Porque tengo que hacerlo hoy. Y como es un informe del área o puesto de trabajo, definitivamente es algo importante. Mire, ya identificamos juntos algo que es urgente y a la vez importante, ¿sí? Las tareas importantes o las funciones importantes son aquellas que sí o sí están alineadas con los objetivos y responsabilidades de mi puesto de trabajo, ¿sí? Mucho ojo con ello. Ya vimos lo importante, ya vimos lo urgente. Y es importante que ustedes lo disciernan porque algunas tareas pueden parecer urgentes, pero no necesariamente importantes. ¿Ok? Entonces, si es algo urgente, pero no importante para mí, lo delego. ¿Sí? Lo delego. Para eso está el trabajo en equipo. Para eso yo coordino, gestiono, me pongo de acuerdo y establezco formas de trabajo interno y de esta manera puedo cumplir con todas mis tareas, puedo cumplir con este famoso multitasking, puedo desarrollarme con la multitarea sin estresarme, sin ponerme ansiosa o ansioso o sin morir en el intento, ¿sí? Eso es lo ideal, que ustedes puedan cumplir sus funciones sin perjudicar su bienestar físico o mental. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Si es una tarea que es importante y no es urgente, lo podemos planificar o lo podemos decidir. Por ejemplo, si yo tengo contemplado organizar o mejorar la distribución de los archivos en mi computadora
considero que es algo que es importante para el área porque mañana más tarde se me puede traspapelar o perder un documento, yo necesito identificar que si bien es algo importante, es algo que no es urgente, porque no hay fecha de entrega, no hay fecha límite, no hay un plazo establecido. Al contrario, es algo que se puede hacer, pero no se sabe exactamente cuándo. Entonces se convierte automáticamente en algo no urgente. Entonces, hacer no urgente, Eisenhower nos dice, planifícalo o agéndalo para la fecha de tu calendario que estés menos ocupada, que tengas menos tareas por realizar y ese día lo ejecutas sin dejar de lado aquello que sí es importante y urgente, sin dejar de lado aquello que sí es urgente e importante. Y, por ejemplo, si nos toca, estamos trabajando como asistente administrativo y estábamos esperando urgente la llamada de una empresa por una cotización que solicité, pero ya estoy ocupada en el informe que me han pedido, yo puedo pedirle a un compañero o compañero de trabajo que esté quizás desocupado, que esté disponible, que me ayude recepcionando esta llamada de esta cotización, recepcionándola por mí, recibiendo la información y ya mañana más tarde, cuando yo me desocupe, cuando ya presente esto que es importante y urgente, yo pueda tener esa información, ¿sí? Y no dejé de lado nada, no dejé de pasar desapercibido, no descuidé ninguna tarea, ninguna función. Para eso se delega, ¿sí? Porque no todo lo podemos hacer. Ya quisiéramos ser un pulpo con muchos brazos y poder cumplir con todo, pero no. Entonces Eisenhower nos dice, mejor delega. Si es algo que no necesariamente requiere mi presencia, puedo pedirle a alguien más que me apoye y que reciba esa llamada y después me dé la información que necesito, ¿sí? Y por último, si dentro de mi lista de tareas estaba, no sé, vaciar mi bandeja de correo de entrada, mi bandeja de spam, o revisar algunos correos que me pareció que tenían promociones, esos que nos suelen llegar, pues Eisenhower nos dice, si es algo que no es importante, si es algo que no es urgente, pues elimínalo, ¿sí? Va a depender del caso, va a depender del contexto, por eso es importante que ustedes fortalezcan su pensamiento crítico, su pensamiento lógico y su pensamiento estratégico, porque se están dando cuenta que esto marca mucho la diferencia de la estrategia que cada uno de ustedes pueda desarrollar. ¿Ok? Muy bien. Antes de comenzar con los casos, ahora sí, con los ejercicios, les he traído 2 ejercicios muy amplios, muy buenos, para que los ejecutemos ahora sí en clase, en el chat. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, hay alguna duda, hay algún término, una idea que deseen que vuelva a repasar, con mucho gusto, lo hacemos. Si todo ha quedado claro, ya saben, por favor, manito arriba, confirmando. Por favor, me dicen, si no, volvemos con el tema. Gracias, Wilson, Sandra, muchísimas gracias, Jacqueline, excelente, veo que ha quedado claro por ahí. ¿Alguien más? Juan José, excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, Ronald, perfecto. Me quedo entonces más tranquila. Ya saben, si tienen dudas, consultas, por favor, utilicen el chat, ¿sí? Ahora sí. Vamos a practicar. Vamos a ver casos prácticos utilizando la matriz, ¿sí? ¿Cuál es la consigna? Vamos a leer el caso, vamos a ver que hay una lista de tareas por hacer y la idea es la siguiente, que ustedes por el chat me puedan decir qué tarea aquí enlistada colocarían en cada uno de estos cuadrantes, ¿sí? Por ejemplo, leer artículos de LinkedIn. Si yo considero, como un ejemplo, si es algo importante, pero no urgente, sabré que irá en el cuadrante número 2. Vamos a manejarlo por números, ¿sí? Para que sea entendible para todos. Tarea número 5 en el cuadrante 2. Listo.
yo ya lo entendí y de esa manera sus compañeros también lo van a entender. ¿Ok? Lo trabajamos por número, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Ya saben, importante y urgente, importante y no urgente, y no importante y urgente, y no urgente y no importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer el caso. Vamos a hacer la idea que hoy todos somos Ana. Si no hay ni una Ana en el grupo, no hay problema. Vamos a simular que somos una asistente administrativa que trabaja en una oficina legal, pero estamos saturados con el trabajo, o al menos nos sentimos saturadas, creemos que hay muchas tareas por realizar y no sabemos por dónde empezar. Y nuestro jefe nos ha enlistado estas 5 tareas. Estas son las tareas. Primero, tenemos una reunión con nuestro jefe en 30 minutos. Ojo con esta clave, 30 minutos. Tarea número 2, tenemos que hacer un informe mensual. Ojo aquí, al ser mensual es bastante data, información, la que tenemos que procesar y analizar. Entonces hay que contemplar también el tamaño de la información que tenemos que manejar. Y otra clave, esto se tiene que entregar mañana. Tercera tarea, debemos ordenar papeles del archivo de documentos. Recuerden, la gestión documental forma parte de nuestras tareas como asistente administrativo. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Que esta tarea no tiene una fecha de entrega, no tiene una fecha de ejecución definida, ¿sí? Tarea número 4. Debemos atender la llamada de un proveedor preguntando por una cotización. Yo soy una asistente legal que también ofrece soporte de este tipo, entonces una cotización es una venta, entonces un proveedor, entonces sí es importante que yo pueda quizás estar al tanto de ello. Va a depender mucho de mi criterio, ahí lo dejo a criterio de ustedes también. Y por último, la tarea de leer artículos de LinkedIn. Entonces, ahora sí, manos a la obra. Les voy a dar 2 minutos, 3 probablemente, para que a través del chat ustedes me dejen sus respuestas. Tómense unos minutos para leer muy bien las tareas y con mucha lógica, con mucho pensamiento crítico, van a identificar en qué cuadrante deben colocar cada una de estas tareas. Ojo, pueden, como ven aquí, hay 5 tareas y tenemos 4 cuadrantes. ¿Qué significa? Que pueden haber 2 tareas en el mismo cuadrante. Y en la vida real pueden haber más, solo que en este caso por temas de tiempo, por ser un ejercicio práctico, ¿sí? Solo les he dado 5 tareas para analizar, ¿ok? Por favor, son 7:04, par de minutos, ¿sí? Por favor, para comenzar con el ejercicio, lo dejan por el chat, que de ahí lo vamos a leer y lo vamos a analizar, porque después vamos a ver el solucionario de respuestas, ¿sí? Les doy un par de minutos.
Ah, ahora sí, disculpen, gracias. Muchísimas gracias, Sandra Yamilé. Excelente. Muy bien, te felicito. Veo ahí un buen pensamiento crítico, un pensamiento lógico muy coherente. Ahora vamos a ver el solucionario. Igual te agradezco y te felicito. Sí, sí te entiendo, Sandra, no te preocupes, está excelente. Génesis, buenas noches, muy bien. Ajá, ya veo. A ver, me vas indicando en qué cuadrante lo vamos colocando, ¿sí? Recuerden, manejémonos por números porque puede ser importante, pero también hay que definir si es que la tarea es urgente o no urgente, ¿ok? Reunión con su jefe me colocas importante, ok, pero significa que lo colocas aquí, pero ahora falta discernir. ¿Es urgente o no es urgente? Si es urgente, tal y como indica Sandra, deberá ir quizás en el cuadrante 1 y si no es urgente, en el cuadrante 2. Por ahí Génesis quizás lo podemos acomodar un poquito mejor la respuesta, ¿sí? Recuerden, el cuadrante 1 es aquello que es importante y que es urgente. Aquellas tareas que son importantes y urgentes. La tarea puede tener dos estados, ¿sí? Y lo que no, puede haber tareas que son importantes, pero que a la vez no son urgentes. Esas tareas irán en el cuadrante número 2, ¿ok? De repente ahí, Génesis, podemos acomodar un poquito más la respuesta, pero sí entiendo a qué te refieres, ¿ok? Tal y como lo colocas ahí, ajá, veo que concuerdas con tu compañera Sandra. Atender la llamada en delegar. Ujú. Excelente, Sandra, muy bien. Leer artículos, indicas no urgente. Ok, pero aquí falta discernir. ¿Es importante o no importante? De acuerdo a eso es que se decidirá en qué cuadrantes que debe estar colocado. ¿Sí? Muchas gracias. Wilson, muy buenas noches. Excelente. Nos coloca la primera tarea en el primer cuadrante, ok. La segunda también en el primer cuadrante. Ujú, muy bien. Veo que también concuerdas con tu compañera Sandra. Excelente. El tercero, la tercera tarea en el segundo cuadrante. Muy interesante, gracias por tu propuesta. Veo que concuerdas también. La cuarta tarea en el tercer cuadrante, también con Génesis, excelente. Y quinto con el cuarto cuadrante. Ok, Wilson nos dice que el leer artículos de LinkedIn se debe eliminar. Ujú. Vamos a ver, ¿alguien más desea dar su respuesta? ¿Sí? ¿No? De lo contrario, vamos a dar pase ya al solucionario. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver juntos entonces. Ajá, Juan José. Muchas gracias. Nos dice, urgente por hacer. Sí, más o menos vamos a tratar de descifrarlo. Ya, Juan José, no te preocupes, está muy bien. Te felicito. A cada uno de ustedes que están participando por el chat tienen desde ya mis felicitaciones porque se nota que están comprometidos con su proceso formativo, con su proceso de desarrollo académico, porque es para ustedes, ¿sí? A ver, nos dice, urgente hacer en el 2, la tarea número 2, ¿verdad? Hacer el informe, ok. Delegar y el informe mensual, ok. Delegar en el número 3, ¿sí? Eliminar los artículos de LinkedIn, ok, veo que también concuerdas. Atender la llamada del proveedor, importante hacer. Ok, mira, ahí de repente lo podemos de mejor manera identificar por cuadrantes, ¿no? Tarea número 1, cuadrante 1, o tarea número 5, cuadrante 2, tarea 4, cuadrante 3, así. De repente de esta manera es un poco más factible. Ya lo vamos a ver aquí, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora sí el solucionario. Sí, no, a ti, Juan José, gracias por tu participación. Recuerden, este es el espacio para seguir practicando, para seguir mejorando. Y miren, aquí lo tenemos. Se van a dar cuenta que sus respuestas están muy cerca. Miren,
Efectivamente, la tarea de reunirme con mi jefe, que justamente la clave era que tenía que reunirme en 30 minutos, definitivamente se convierte en algo urgente e importante, porque claro, está a punto de ocurrir y es clave para tu trabajo porque es tu jefe el que te está pidiendo tu tiempo para reunirte y probablemente coordinar o hablar sobre un tema muy importante. Entonces sí, definitivamente cuadrante uno, hacer ahora. Muy bien. Ahora, el informe mensual, ¿sí? Que tenía fecha para mañana, hay la posibilidad de decidir cuándo hacerlo. Y aquí entra el contexto, porque algunos me dirán, Miss, pero si dice para mañana, habían dos opciones. O puede ser mañana a primera hora, o puede ser mañana a la medianoche. No es lo mismo, ¿verdad? Probablemente si es mañana a primera hora, voy a tener que hacerlo hoy mismo. De repente lo pasaba al cuadrante número uno. Se convertía en algo urgente e importante también. Y terminando una cosa, terminando la reunión, de repente elaboraba el informe. Pero si es algo que era para mañana, a la medianoche probablemente, podía yo decidir o agendarlo para ejecutar o desarrollar mañana temprano y tener así el día, la tarde, para poder presentarlo a la medianoche o cuando me designe mi jefe. El contexto en este tipo de situaciones va a ser fundamental. Así que sí, habían dos opciones, los que dijeron opción uno, no hay error, va a depender del criterio lógico que ustedes aplicaron y que está muy bien, ¿sí? Y también había la opción de agendar, y va a depender mucho de la hora en la que se tenía que presentar. Así que estamos muy bien. Y miren, en la tarea número 3, aquí también habían dos opciones o decidía cuándo hacerlo o lo planificaba, ¿sí? Si es que de repente son papeles importantes del área, papeles con connotación legal, papeles con valor confidencial, papeles delicados, quizás o propensos a deteriorarse, había que sí o sí, por su nivel de importancia para mi puesto, para mi área, sí o sí había que hacer. Por lo tanto, se convertía en algo importante, pero al no tener fecha, también era algo no urgente. Por lo tanto, iba al cuadrante de decidir o planificar cuándo ejecutarlo. Pero si era documentación irrelevante, de repente era mi caja de papeles de reciclaje, me invento, no era necesario trabajar, no era necesario destinarle tiempo. Automáticamente, si era algo irrelevante, se convierte en algo no importante y por lo tanto no urgente. Y automáticamente se eliminaba. ¿Sí? Nuevamente, va a depender mucho del contexto, por ende, ambas opciones eran viables. ¿Sí? Y la gran mayoría, y yo los felicito, ha concordado aquí muy bien. Efectivamente, la llamada del proveedor, si bien es cierto, es una llamada urgente, pero como yo ya estoy ocupada, estoy en reunión con mi jefe, acuérdense, yo ya estoy en reunión con mi jefe, definitivamente aquí entra el trabajo en equipo. Le digo por favor a mi compañero o compañera de área que me ayude recepcionando esta llamada, que alguien de mi equipo me apoye y de esta manera yo ya tengo la información sin descuidar aquello que sí me necesitaba urgente e importante, que en este caso era la reunión con mi jefe. Y por último, también la gran mayoría lo atinó perfecto. Leer artículos de LinkedIn se convertía en algo que no es urgente y no es importante para este momento. Por lo tanto, yo lo elimino. Ahora, si por ahí alguien me dice, Miss, pero si eran artículos de LinkedIn que me favorecían en mi proceso formativo, puede que sí, pero ahí tienes que discernir. ¿Es correcto utilizar tiempo del trabajo para un proceso formativo mío por iniciativa mía, no que me han pedido? En ese espacio, en ese tiempo, en mi puesto de trabajo? Probablemente no. Y probablemente corremos el riesgo de que el jefe, el encargado, recursos humanos, me llame la atención por estar revisando contenido o ingresar
a redes sociales, porque LinkedIn es una red social, en tiempo horario de trabajo. Quizás si es algo que me puede favorecer en mi proceso formativo, puedo decidir hacerlo en mi tiempo de almuerzo, en mi break. Pero por lo tanto, tal y como bien ustedes lograron discernir, es algo que se eliminaba. Así que muy bien, los felicito. Felicito a todos y aquellos que han participado. Me quedo contenta y para perfeccionar, para que se vayan con la técnica bien pulida a casa, vamos a ver un segundo caso, ¿sí? Ya creo que con esto la gran mayoría lo va a tener más claro y van a poder aplicarlo de la mejor manera. Ya no somos Ana, ahora somos Carlos, ¿sí? Vamos a simular que somos un estudiante administrativo que está haciendo sus prácticas preprofesionales, ¿ok? ¿Cuál es la situación? Que nos han pedido realizar estas 5 tareas. Vamos a ver cuáles son. La primera, debemos entregar un informe de prácticas el día de hoy. Ojo aquí con la clave, hoy. Segunda tarea, debemos estudiar para un examen parcial. Ajá, pero este examen parcial todavía se va a desarrollar en una semana. Es decir, tengo una semana para estudiar, para poder hacerlo, porque el examen es en una semana. La tercera función, tenemos que hacer o elaborar una matriz en Excel de cotizaciones, ¿ok? Me han pedido hacer un Excel de cotizaciones. Mi jefe me lo ha pedido, aquí está, pero no me dio una fecha, no me dijo para cuándo, es más, lo dijo de manera relajada, me lo pidió sin apuro. Mucho ojo con eso. La cuarta, limpiar la bandeja de entrada de mi correo electrónico. Ujú. Y por último, la quinta, ver un video de productividad. Muy bien, ya saben, para hacer más fácil el análisis por el chat, yo les recomiendo asociarlo por cuadrantes, ¿sí? Recuerden que el cuadrante 2 es lo que es no urgente, pero importante. Toda esta sección de aquí arriba es lo que es importante, pero se va a dividir o se va a seccionar de acuerdo a si es algo urgente o no, perdón, si es algo urgente o no urgente. Y la parte de aquí abajo es aquello que no es importante. Y de igual manera se va a discernir si es algo urgente o no urgente. ¿Ok? Nuevamente les doy un par de minutos para que desarrollen este ejercicio, lean bien las tareas, lean bien los plazos y lo analizamos ahora mismo, ¿sí? Un par de minutos, por favor, escríbanlo por el chat. Sandra, excelente. Muy bien. Muy bien, rápida. Excelente. Luis, buenas noches. Muy bien. Excelente. A ver, ¿quién más? Muy bien, Juan José.
Excelente, veo que ya la tienes, así se entiende un poquito mejor. Muy bien, y Wilson, perfecto. Vamos a ver. Mientras esperamos a los demás, Sandra nos dice la tarea número 1 en el cuadrante 1, la tarea número 2 en el cuadrante 2, de igual manera con la tarea 3. La tarea número 4 también en el cuadrante 2. ¿Es así? ¿Sí? ¿Me confirma, Sandrita? Creo que sí. Y excelente, ok, muy bien, en la propuesta de Sandra. Y la actividad número 5 en el cuadrante 2 también. Ok, vamos a ver qué dicen los demás. Luis nos dice entregar el informe en el cuadrante 1. Excelente, Sandra, lo comprendo, muchas gracias. Entonces, vamos con Luis. Luis nos dice entregar el informe en el cuadrante 1, ok. Estudiar para el parcial en el cuadrante número 2, ok. Hacer el Excel también lo colocas en el 2, entiendo. Limpiar la bandeja en el cuadrante 3, interesante tu propuesta. Y el video en el 4. Gracias, Luis. Vamos con Juan José. Tarea 1, cuadrante 1. Tarea 2 en el cuadrante 2. De igual manera, la tarea número 3 en el cuadrante 2. La tarea número 4 en el cuadrante número 3. Bien. Y la tarea 5 en el cuadrante 4. Veo que ahí la gran mayoría está coincidiendo. Excelente, vamos a ver. Wilson nos dice tarea 1, cuadrante 1, tarea 2 con el segundo, 3 también con el segundo, 4 con el 3 y 5 en el 4. Veo que estás de acuerdo, Wilson, con Juan José. Los felicito. Vamos a ver. Génesis, hola Génesis, nos dice tarea 1, cuadrante 1, de igual manera, tarea 2 en el cuadrante 2, ok, Génesis, tarea 3, cuadrante 2 también, tarea 4, cuadrante 2, veo que ahí coincides con Sandra, ok, muy bien, y de igual manera la tarea 5 en el cuadrante 2, ok. Y Madeleine, hola Madeleine, nos dice entregar el informe en el urgente. Mira Madeleine, en este caso habría que discernir, ¿no? Toda esta sección es urgente, pero aquí se va a diferenciar por dos cosas. Si es algo urgente e importante o es algo urgente o no importante. Mucho ojito. Por eso es que lo hemos dividido en cuadrantes para poder diferenciar mejor, porque puede ser algo urgente e importante, pero puede ser algo urgente, pero no importante. Entonces, ahí te recomiendo quizás ver el análisis por cuadrantes. Y Jessica, muy buenas noches, nos dice tarea 1, cuadrante 1, tarea 2, cuadrante 2, tarea 3 también, cuadrante 2, y de igual manera concuerda con Sandra, coloca todas las actividades, casi todas, en el cuadrante número 2. Muy bien, excelente, palmas para ustedes, felicidades. Veo que el análisis ya está cada vez más pulido, está más fino. Entonces vamos a ver las respuestas. Miren, como la gran mayoría lo supo identificar, efectivamente. Como es un informe para el día de hoy, la tarea número 1 efectivamente iba en el cuadrante número 1, porque claro, es algo urgente e importante. La fecha límite es hoy. Tarea número 2, estudiar para el parcial. Como es una tarea, es digamos, algo que se tiene que desarrollar, ejecutar en una semana, yo puedo, por lo tanto, decidir o planificar cuándo comenzar a estudiar o prepararme para rendir muy bien mi examen parcial. Por lo tanto, se convertía en algo importante. Sí, porque el examen no lo puedo evitar, el examen es algo que sí o sí tengo que hacer, por lo tanto es importante para que yo me gradúe, para que yo termine mis estudios académicos. Pero al tener un plazo de una semana, se convertía automáticamente en algo importante, pero no urgente.
Por lo tanto, yo puedo decidir, lo agendo, lo planifico y preparo mi tiempo para estudiar a conciencia. Muy bien. Ahora, aquí viene lo bueno. El Excel de cotizaciones, ¿sí? Si bien es cierto, me lo pidió mi jefe, desde que me lo pide mi jefe, no importa que haya sido sin apuro, solo por haberlo pedido mi jefe, ya lo convertía en algo importante, ¿sí? Solo porque me lo pide mi jefe. Pero como no me dio una fecha, lo hizo sin apuro, casi de manera despreocupada, por lo tanto ahí me daba la potestad a mí de decidir o planificar cuándo ejecutar o empezar a desarrollar este Excel de cotizaciones. Por ser algo que me pidió mi jefe, por ser algo que va directamente relacionado con mis tareas, funciones o responsabilidades, automáticamente se convierte en algo importante, pero sin urgencia. Por lo tanto, lo que yo debo hacer, planificarlo, marcarlo en mi calendario, decidir cuándo ejecutarlo. ¿Ok? Madeleine, muy bien. Sí, sí, ahora sí te entiendo mucho mejor. Creo que lo vamos manejando también con esos términos de la mejor manera que sea para ti. Claro, otra forma es por números, pero veo que te has acercado muy bien a lo que estamos planteando en el solucionario. Te felicito, Madeleine. Ahora, miren, en la tarea número 4 de limpiar la bandeja de entrada, aquí había dos opciones. La primera, si es, digamos, lo clásico, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un correo electrónico. Con la bandeja llena, corremos el riesgo de no poder recibir correos y también de no poder enviar correos. Y si es un medio de canal muy importante, que yo sé que todos los días me envían correos y que sé que es importante estar al tanto, tenerla limpia para poder recibirlos, es algo, por lo tanto, que sí va a requerir cierta urgencia. Ojo, poniendo el caso de que sea una bandeja que ya está a punto de llenarse o ya está llena y que yo sé que si se llena mi bandeja de correo, no me va a llegar ningún correo nuevo y tampoco voy a poder enviar correos. Y se convierte en algo urgente siempre y cuando este sea un canal de comunicación imprescindible o muy importante para mi puesto o área de trabajo. Si este es el caso, lo que ustedes han propuesto está muy bien. Delegar. Si yo estoy ocupada con el informe, estoy ocupado con mis estudios, con el Excel de cotizaciones, tengo otras tareas que hacer, no puedo delegar. Puedo decir, por favor, área de TI, el área de sistemas, por favor, ayúdenme limpiando mi bandeja de entrada, lo delego con el área que corresponde o en su defecto, si no me dan respuesta, puedo delegarlo con un compañero de trabajo porque se convierte en algo urgente, ¿sí? En ese contexto que les he dado. Ahora, si es el mero hecho de que estoy aburrido, aburrida y me llama la atención cuántos correos hay en la bandeja de spam y simplemente para matar el tiempo consideré eliminar esos correos, limpiar mi bandeja de todos los spam, notificaciones de redes sociales, etcétera, se convierte automáticamente en algo no importante para mi puesto de trabajo, ¿sí? Y por lo tanto algo no urgente. ¿Y qué nos dice Eisenhower? Si ese es el caso, pues se debe eliminar. Mire, en esta tarea dependía mucho del contexto, pero ambas opciones son válidas dependiendo el caso, ¿sí? Y por último, muy bien, Luis, sí, sí, veo que varios de ustedes han coincidido excelente. Yo nuevamente los felicito. Me encanta su compromiso, que estén atentos ahí a su proceso formativo. Y miren, tal y como bien lo dijo la mayoría, la tarea número 5 se va a eliminar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la productividad es un tema que me compete como trabajador, es un tema que está directamente relacionado con mi proceso formativo, más no con la ejecución o cumplimiento de mis tareas y funciones. Y más aún, si es una tarea que nace de iniciativa mía,
que nadie me la encomendó, que no está en el plan de trabajo, no está ahí explícito, pues efectivamente se convierte en tareas de ocio, ¿sí? Porque si bien el tema es interesante, es algo que no es urgente y no es importante en el contexto que les estoy dando. Por lo tanto, Eisenhower dice, lo eliminamos, ¿sí? Muy bien. Los felicito, chicos y chicas. Lo han hecho muy bien. Ya para terminar con los minutitos que nos quedan, algunos tips y técnicas. La técnica de Pomodoro para gestionar el tiempo es una de las más utilizadas hoy en día. ¿De qué consiste? Que yo me voy a concentrar 25 minutos de lleno, me siento en mi computadora, ejecuto mis tareas, mis funciones de la manera más atenta y concentrada para después descansar 5 minutos. 25 minutos de trabajo, 5 de break. 25 de trabajo, 5 de break. De esta manera no me saturo, no me estreso, no me pongo ansioso, no me frustro y puedo de esta manera también cuidar mi salud física y mi salud mental. La regla de los 2 minutos, que nos dice Allen, si de tu lista de tarea encuentras una que sabes que puedes ejecutar de manera rápida en menos de 2 minutos, ¿qué te dice? Hazlo ahora. Y de esa manera ya tienes una cosa menos que hacer y no tomó mucho tiempo de lo que debía. La regla de Pareto, la regla 80-20. ¿En qué consiste? Que yo de toda mi lista de tareas identifique cuál es el 20% de tareas que me están engranadas con otras y que de esta manera me pueden ayudar a generar el 80% de resultados. Porque existen muchas veces dentro de mi lista de tareas algunas que corresponden a la misma sección, al mismo tema, al mismo bloque y que yo las puedo agrupar o que puedo identificar las más vitales y que al hacerlas de manera prioritaria ya tengo avanzado quizás un 80% de lo que tenía que hacer y de esta manera eficiente gestiono mejor mis tareas y mi tiempo. También con ello existe la técnica de agrupar las tareas similares en bloques de tiempo. De esta manera ya no estoy disperso haciendo distintos temas en distintos momentos, sino que me concentro por bloques, por tema, por categoría y aprovecho mejor mi atención y mi concentración. Siempre tenemos que evitar la procrastinación. En ningún lado del mundo va a estar bien visto. Y si ya la identificaste en ti, es momento de cambiarlo. Evitar también la multitarea excesiva. La multitarea excesiva, sin buena gestión de tiempo y control, nos puede llevar al estrés o inclusive al burnout. Mucho cuidado con ello. La falta de planificación no puede estar en un proceso administrativo. Ya sabemos, no hay paso a la improvisación en la administración. Todo tiene que estar cuadrado milimétricamente. Y ya sabemos, tal y como ustedes también lo han dicho desde el inicio de la clase, evitar revisar el celular constantemente. Incluso he visto organizaciones de trabajo que han llegado a sancionar y multar a trabajadores que revisan el celular para revisar redes sociales o realizar tareas que no corresponden al trabajo dentro del horario laboral. Mucho cuidado con ello. Tal como lo dice Covey, la clave está en priorizar lo importante, no solo lo urgente, porque mañana más tarde lo importante que tú procrastinaste, que acumulaste, que dejaste pasar, se va a convertir en algo urgente. Entonces la idea es acomodar nuestras tareas y funciones de manera estratégica sin que mañana más tarde nos genere problemas o sobretrabajo. ¿Ok? Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. La siguiente clase, imperdible, vamos a ver todas estas herramientas digitales. Vamos a ver cómo trasladar la matriz de Eisenhower a Trello. Vamos a trabajar con Notion. Vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar un proyecto de trabajo, de investigación en Notion. Vamos a ver cómo trabajar con Reclaim AI y algunas funciones básicas de Google Calendar, ¿sí? No se pierdan la clase y ya saben, para terminar, siempre es importante la reflexión. A partir de hoy, ¿qué acción concreta tomarás desde hoy para mejorar tu organización del tiempo? Los dejo con esa reflexión y qué tarea haces habitualmente que ya podrías eliminar. Yo creo que varios de ustedes
ya lo he logrado identificar de manera consciente. De esta manera estamos dando por finalizado nuestra tercera clase del curso. La siguiente clase tenemos manejo de herramientas informáticas y la última, gestión documentaria. Muchos, por favor, estén atentos al tema. El examen está fácil, nada del otro mundo. Si se han estado atentos, les va a ir muy bien. Aquí algunas referencias bibliográficas, nuevamente vistas aquí en la clase, y algunas complementarias. Y de esta manera estamos culminando nuestra clase del día de hoy. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase. Gracias a todos.